Tal, bienvenidos nuevamente a su canal La Bue Viva. Eh, pues el día de hoy vamos a hablar de la salvación. Normalmente cree la gente, mucha gente cree que cuando nosotros recibimos al Señor Jesús y, y luego ya seguimos viviendo nuestra vida y empezamos a hacer cosas pues no muy agradables a Dios, ¿verdad? Y creen que no vamos a perder una salvación. O sea, la salvación que no se pierde. Muchas veces cree la gente que no, que la salvación no se pierde. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice acerca de eso, porque siempre nos tenemos que basar en algo que ya está escrito. Y obviamente lo que está escrito y lo que nos dice, eh, pues lo que debemos de hacer o qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer, qué debemos de creer y qué debemos de no creer, pues es la Biblia. Y bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos, es el capítulo 2 versículo 2 y 3 vamos a leer. Eh, entonces, fíjense lo que dice. Bueno, vamos a leer desde el uno porque para que más o menos se vea el contexto. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué es deslizarse? Pues irse para abajo, ¿verdad? Entonces dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros? Ya me cambié, ya le seguí el 4. Diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Fíjense cómo ahí nos está diciendo que no debemos de descuidar una salvación tan grande. Nosotros obviamente cuando recibimos al Señor Jesús, recibimos una salvación de parte de Dios y nos volvemos hijos, pero no quiere decir que no podamos perder esa salvación que Dios nos ha dado. Porque si nosotros, ahí dice que y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Entonces, si nosotros creemos o pensamos que no va a pasar nada porque seguimos haciendo cosas malas, porque seguimos haciendo lo que normalmente hacíamos antes de recibir al Señor Jesús y nos portamos mal y hacemos cosas que nos denigran y nos hacen volver atrás a lo que hacíamos antes y que no va a pasar nada, pues estamos muy equivocados. Sí va a pasar. Porque ahí lo mismo está diciendo que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. O sea, lo que quiere decir es esto, que los ángeles se salieron de lo que Dios había estipulado y entonces recibieron una retribución de la maldad que tenían ellos. Y entonces dice, ¿cómo nosotros vamos a escapar también? Porque si descuidamos algo que Dios ya nos dio, que es la salvación. Nosotros, mucha gente cree que, que no pasa nada y que no vamos a recibir ningún castigo. Y pues estamos equivocados en lo que pensamos, porque Dios es justo. O sea, nos ama y dio su Hijo por nosotros, para que pudiéramos tener esa salvación. Pero es como si nosotros recibiéramos una salvación y luego después, o sea, que Jesús se sacrificó por nosotros para recibir esa salvación,
Y luego después nosotros nos empezamos a portar mal y queremos volver a crucificar a Jesús. Entonces, sí es cierto que también si hacemos algo malo, pero que no fue a propósito, y pedimos perdón, pues obviamente Dios nos va a perdonar. Pero si lo estamos haciendo una tras otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, pues ¿qué tanto Dios nos puede perdonar si ya lo estamos haciendo adrede? O lo estamos haciendo con alevosía, ventaja, etcétera, etcétera. O sea, es como si yo planeara hacer algo malo y lo empiezo a hacer, y obviamente eso va a tener una retribución. No va a ser en balde lo que voy a hacer o lo que estoy haciendo. Aun y cuando nosotros tengamos una salvación que bueno, aquí mismo nos lo está diciendo que la podemos perder, la estamos descuidando. Podemos deslizarnos, como dice en el versículo 1. Nos podemos deslizar ¿a dónde? Pues hacia el infierno. Pues ¿a dónde más? No nos vamos a deslizar hacia el cielo. Al cielo tenemos que subir. Al infierno tenemos que bajar. Nos deslizamos. Entonces, tenemos que cuidar esa salvación. Nosotros debemos de ser conscientes de las cosas que hacemos adrede y las cosas que pues de repente nos equivocamos, ¿verdad? Pero hay cosas que nosotros nos equivocamos y Dios sabe que nos equivocamos y que no somos perfectos y que podemos recurrir otra vez a Jesús para que abogue por nosotros y que nos perdone, que Dios nos perdone. Pero si lo estamos haciendo adrede, o sea, si yo lo estoy haciendo con cierta malignidad o cosas malignas que yo traigo en mi corazón. Por ejemplo, si yo tengo envidia, y esa envidia es recurrente todos los días con respecto a lo que veo yo en otras personas, o las bendiciones que reciben otras personas, y que yo quiero a fuerza que esas bendiciones me caigan a mí. Y obviamente tengo una envidia sobre esas personas. O si yo soy avaro, que no quiero dejar pasar nada, que no doy nada, que todo lo quiero para mí, o sea, que todo lo trabajo para mí, no quiero darle bendición a nadie, o sea, que yo soy, que cuido hasta el más mínimo centavo. Entonces algo anda mal en mí, y algo está haciendo que yo pues me salga, y me salga de la salvación que Dios me dio. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos que ser conscientes de que no es bueno. Por ejemplo, si yo digo mentiras, pues las mentiras obviamente no son de Dios, son de Satanás. Satanás siempre ha sido mentiroso. Y si yo estoy dice y dice mentiras, pues entonces estoy diciendo lo que Satanás hace, o estoy haciendo lo que Satanás normalmente hace. Entonces me estoy saliendo de la salvación que Dios me dio. Entonces necesitamos cuidar esa salvación que Dios nos dio. No podemos estar jugando con la salvación que Dios nos da. Debemos de ser más conscientes, tener templanza, no ser agresivos, o sea, realmente lo que necesitamos es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, pues obviamente es benignidad, templanza, fe, paciencia, todo lo que sale ahí en el libro o en la Biblia. Y nosotros, pues obviamente, si Dios castiga a los ángeles por haberse salido de lo que Dios les había mandado hacer, ¿cómo tú crees que no nos vaya a castigar a nosotros? Es lo mismo. No podemos decir que no vaya a hacer lo mismo con nosotros. Entonces, tenemos que cuidar esa salvación. Tenemos que ser congruentes, lo que vivimos con lo que hablamos, con lo que demostramos, con lo que vivimos en la iglesia, lo mismo que vivimos afuera,
tratar de amar a los semejantes. No, es más, hay algo que el Señor ha estado poniendo mucho, es la discriminación. ¿Cuántas veces no discrimina a alguien, a otra persona? A lo mejor porque no tiene dinero y él sí lo tiene, porque a lo mejor es una persona que viene de allá del monte, o sea, indígena, o porque es pueblerino, ah, porque no tiene recursos. O sea, muchas formas de discriminación hay, inclusive entre la misma raza, porque somos, al final de cuentas, somos mexicanos o somos latinos muchas veces nos discriminamos. O como dice, hay un dicho que dice que las jaivas eh, extranjeras y las jaivas mexicanas, y las jaivas mexicanas muchas veces quiere decir que una persona cuando empieza a subir de nivel o cuando empieza a progresar, el que no progresa le trata de estirar la pata y entonces no deja que progrese esa persona. O sea, trata por todos los medios, por la envidia, de no dejarlo crecer. Y eso está mal. Eso está muy mal. Y muchas veces nosotros lo hacemos como ya por costumbre hacer esas cosas. Entonces debemos de quitar las costumbres de nosotros, tenemos que cambiar nuestro corazón, tenemos que alinearlo con respecto a Jesús, porque Jesús es el único o el verdaderamente al que podemos seguir. No podemos seguir a personas, no podemos seguir a un ministro o a un pastor o a un sacerdote o a un papa o como se llame o cardenal o lo que sea o obispo, lo que tú quieras hablarle. No puedes seguir a esa persona aunque tú veas que sí se puede estar portando bien. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque la figura que realmente debemos de seguir es Jesús, nadie más. Todos, cualquiera de los que ya mencioné, cualquiera, inclusive yo, cualquier persona, tenemos defectos y virtudes, tenemos cosas que de repente no hacemos correctamente, nos equivocamos, no, Jesús nunca se equivocó, Jesús siempre fue igual, nosotros no. Y sigue igual, porque Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Desde la eternidad hasta la eternidad. Nosotros somos los que debemos estar cambiando a la forma de Jesús. Y poder seguir esa salvación que Dios nos dio y que no sea arrebatada por el enemigo, porque eso es lo que quiere el enemigo, arrebatarnos la salvación para que nosotros tampoco nos salvemos como Él no se va a salvar, Él se va a ir directamente, pero nosotros tenemos una salvación que Dios nos dio y tenemos que cuidar esa salvación y guardarnos del mal, o sea, estar orando para que Dios siempre nos esté librando de ese mal que nos quiere arrebatar esa salvación. Porque esa es la idea principal de Satanás, arrebatarnos la salvación. Entonces, tratemos por todos los medios de no perder esa salvación, de seguir en los pasos de Jesús y de seguir una vida pues tranquila, eh, a gusto, placentera, mm, no cargado de emociones, o sea, no cargado de emociones, quiero decir, por ejemplo, ansiedad y cosas de esas. O cosas que nos afectan en nuestro vivir y en nuestro sentir y y en estar pensando qué es lo que va a pasar mañana, o qué va a pasar dentro de un mes, o qué va a pasar dentro de un año. Muchas veces hacemos planes y esos planes, cuando vemos que no se están cumpliendo por alguna razón, empezamos a nosotros a tener ansiedad en nosotros y esa ansiedad provoca que nos salgamos también de esa salvación que Dios nos ha dado. Entonces, cuidemos muchas cosas, muchos aspectos, tenemos que cuidar muchos aspectos de nuestra vida para que no nos salgamos de esa salvación. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos ayudes
a no transgredir tu palabra, y que no seamos desobedientes, que no seamos como las cabras que van por cada quien por donde quiere, sino que seamos como ovejas que siguen siempre a su pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a no perder esa salvación, que sabemos que se puede perder. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a estarnos indicando o guiando por qué camino ir para no perder esa salvación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos y vernos, y nos vemos la próxima vez.